Bueno, hermanos, vamos a ver si podemos hacerlo así rapidito. Vamos a hablar hoy acerca de la palabra de Dios. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 12, que todos lo sabemos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Que la Biblia es uno de los libros más antiguos y venerados de la historia, de millones y millones de personas que alrededor del mundo tiene la palabra de Dios. Eso también lo sabemos, que tiene historias, que tiene enseñanzas, que ha influido en la toma de decisiones. De hecho, los niños pueden ir a sus clases en la toma de decisiones de nuestra nación y de muchas naciones. Ha influido lo que está contenido en este hermoso libro, la palabra de Dios. Son 40 autores. No todos sabemos quién lo escribió, cuáles son esos autores. Hay 40 autores, los que están registrados, pero hay muchos que no sabemos, que todavía no se sabe. Por ejemplo, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. La mayoría cree que fue el apóstol Pablo que lo escribió. El apóstol quizá fue Bernabé, no se sabe. No se sabe quién escribió con certeza el libro de Hebreos. Es un misterio. Y sabemos que la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, pero hay salmos que no saben a quién le escribió. Hay salmos que no se sabe. Entonces, vemos las cartas de Pablo escritas. El Salmo 119, por ejemplo, es uno de los salmos que es anónimo. Ese salmo, que es el más largo de todos, no sabemos si realmente fue David que lo escribió. Ese es uno de esos salmos. Justamente este salmo, el Salmo 119, es que nos explaya lo que tiene que ver con la riqueza de la palabra de Dios, igual que el Salmo 19, contenido en la palabra de Dios. Y hay muchos versos en la Biblia que nosotros podemos leer, que nos dice el poder consolador y transformador de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver esta imagen y yo quiero compartirla con ustedes. Vamos a hablar de la Biblia, no como un libro histórico, sino que me gustaría hablar de la Biblia como ese ente transformador de salvación, de cambio en nuestra vida y el ser humano. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es, ¿qué? Viva y eficaz, más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Repítalo conmigo, pero piensa en cada palabra. Así, esos verbos que están ahí, de acción, de elocución, vamos a verlo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, qué poderoso, ¿eh? Aleluya, qué poderoso verso. Está revelando todo lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Y yo quiero compartir con ustedes precisamente la imagen de una espada. ¿Qué hace una espada? ¿Qué es lo que hace que la espada sea tan efectiva en la batalla? Que usaban anteriormente, ahora usan las armas de guerra. Pero igual las espadas en su tiempo, por eso lo tomó el apóstol, ¿verdad? Y lo comparó el escritor del libro de Hebreos con una espada, con esa arma poderosa para la batalla. Aspectos que obran en nosotros. Tiene la hoja de la espada, tiene la punta, ¿verdad? Y aquí vemos varios de esas partes. Dice que tiene, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tenemos la punta. La punta es la primera que ingresa. Ahí tiene que abrir el agujero para que todo pueda entrar. Así mismo hace la palabra de Dios. Ella comienza como punta, como agujero, y usted tira un verso de la Biblia
y eso abre algo, rompe cualquier cosa, comienza a hacer esos agujeros que la persona necesita para que paso a paso pueda penetrar. Como un bisturí, el doctor Javier está aquí, hay otros médicos aquí, y con el bisturí, ¿verdad? Comienza ahí, ¡pa! Y entonces el tejido comienza a abrir. Así mismo hace la palabra de Dios, es como esa punta que penetra, como un bisturí en las manos del cirujano. Luego tiene la parte del filo, ese filo es el que corta, el que rompe. Pero ese filo no es solamente de un solo lado, porque entonces si la espada se mueve puede hacer el trabajo de un lado, pero del otro no lo va a hacer. Lo que puede es como lastimar, lacerar. En tal caso, si está boto, tiene que cortar para que haga su trabajo de manera efectiva. Y por eso tiene esa parte que tiene 2 hojas. Por eso dice que es más cortante que toda espada de doble filo, de 2 filos. ¿Por qué? Porque va a cortar, número 1, contra el enemigo, nos va a liberar, ¿verdad? Va a ser un arma poderosa, pero también contra nosotros mismos, contra nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Porque no solamente es el enemigo, nosotros en nuestro pecado tenemos también concupiscencias, comportamiento, malos pensamientos y toda cosa que viene de nosotros propiamente como seres humanos. Entonces, ella comienza, dice que corrige, que redarguye y enseña, pero también tiene ahí la empuñadura. Eso acaladura, lo que la tiene calada es la parte que hace que por ahí entonces baje la sangre, ¿verdad? Y limpia. Entonces a nosotros también nos limpia la palabra de Dios. Y ahí viene la empuñadura. Y también tiene la guarra. La guarra es lo que protege al soldado cuando está peleando la batalla. Y el pomo es la manera de agarrarla. Así que la palabra de Dios es efectiva, tiene una espiga. La espiga no se ve, la espiga no aparece ahí, pero está entre la guarda y el pomo. Y es lo que sostiene la parte del pomo, que es el filito de afuera. Y es interesante que la espiga, que no se ve, es una parte muy esencial porque le da estabilidad y firmeza a la espada. Una espada que solamente tiene la espiga y no tiene la guarda, ni el pomo, ni la empuñadura, es un problema para manejarla. ¿Cómo la vamos a manejar? Entonces, eso lo hace efectivo, le da estabilidad y firmeza. Si no tuviera espiga, la hoja se partiría y solamente quedaría el mango soltando ahí, flotando. Representa esa parte interna y visible que nos sostiene, así como la espiga mantiene la espada con la firmeza y le da la facilidad de poder manejarla en empuñadura. La palabra de Dios es la que nos sostiene y nos da firmeza al creyente en nuestra vida espiritual. No puede una persona vivir la vida cristiana si no está cimentado en la palabra. Eso es imposible. Y hay gente que cree que sí, eso es lo grande. De hecho, nosotros, sin darnos cuenta, vivimos nuestra vida, sabemos todo, aprendemos. La semana completa no nos hemos nutrido. Es como si en la familia estamos ahí, nos queremos, nos amamos y todo, pero ni nos llamamos, ni nos escribimos, ni nos buscamos. Cada quien entra y sale por su casa. Usted no sabe del hermano, para dónde salió, ni qué comió, ni si comió, si no comió. Dígame, ¿es funcional esa familia? No. Pues lo mismo pasa con el creyente. La espiga representa esa parte interna. En el libro de los Salmos 119, verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la espiga es débil, la espada no sirve para la batalla. Y nosotros tenemos entonces que ser como la espiga, cimentarnos fuertemente y conectarnos a toda la demás parte que viene la palabra de Dios. Hoy celebramos el Día de la Biblia y por eso quiero reflexionar acerca de eso, hermanos. Que pensemos, si Dios no nos hubiera dejado esta palabra, imagínense que esto no existiera. ¿Cómo conoceríamos su voluntad? ¿Cómo encontraríamos esperanza
en medio de nuestras situaciones, de las tribulaciones, el consuelo que encontramos aquí. Quizás no hubiese tenido otra manera, pero a él le plugo que fuera así. Y comenzó entonces a trabajar con 40 autores y muchos más a través de los años, que son los que tenemos aquí, pero él permitió que fuera así, para nosotros poder tener esa guianza. Decía uno de los versos que estaban leyendo los muchachos al principio: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso este mensaje se llama así: la palabra de Dios es todo suficiente. Es suficiente todo lo que nosotros podemos encontrar que transforma, que penetra, que redarguye, que enseña, que corrige. Está aquí en la palabra de Dios. El salmista lo recuerda en el Salmo 19. Yo quiero que vayamos al Salmo 19, Alejandra, Jeremy, al Salmo 19 y veamos este verso. Del verso 7 en adelante, vamos a leerlo, del 7 al 11, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El precepto de Jehová es ¿qué? Puro, que alumbra los ojos. Continúa el verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además ¿qué? Amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Aleluya, gloria a Dios. Este salmo, el Salmo 19, dice que la palabra de Dios es ley, que es testimonio, que es un precepto, que son estatutos, que son mandamientos, que son juicios, que son ordenanzas. Ahora yo le pregunto, ¿para qué son las ordenanzas? ¿Para qué son los estatutos? ¿Para qué son los mandamientos? ¿Para qué son los preceptos? Para cumplir. Para cumplirlos. No podemos tener un precepto y que esté suelto por ahí. Quizás no lo cumplamos, pero están ahí para cumplirlo, para obedecerlos, para ponerlo en práctica, para que sean una realidad, una obra. Por eso ese salmo, el Salmo 19, es una buena meditación acerca de la grandeza de la palabra de Dios. Lo que ella opera en nosotros, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa palabra refleja el carácter de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, no puede estar sin conocer su palabra, porque entonces no lo va a conocer. Dirá, como digo Job, de oídas y había oído, pero cuando entonces conozco su palabra, me nutro y me alimento de ella, pero no solo eso, la pongo por obra. Entonces dice, mas ahora mis ojos te ven. Así que la palabra de Dios es perfecta, es segura, es recta, es pura. Oiga bien, es pura, es limpia, pero más que todo es verdadera. Y quien ponga en duda que la palabra de Dios es verdadera, por eso le decíamos al principio, es importante que usted conozca todo lo relacionado con la palabra, lo investigue, eso es facilísimo. Póngase ahí en Google o ahora el que está de moda en ChatGPT y ahí le va a dar un recuento de todo. O sea, ya no es como antes cuando nosotros estábamos empezando a estudiar teología o ¿verdad? Que teníamos que aprender todas esas cosas, sino que ahora usted lo tiene fácil a la mano. Y es importante que se lo aprenda. Llegará un momento, dice la palabra de Dios, en que la gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios. Va a querer oír la palabra de Dios. Llegará un momento en que la gente querrá tener este libro y no lo va a poder tener. Hay una película muy interesante, a mí me gusta mucho, no sé si ustedes la han visto, que se llama The Book of Eli. ¿La han visto? El libro de Eli. Al que no la ha visto, que la vea.
de Denzel Washington. A propósito de Denzel, que es un actor que precisamente habla de la fe y que cree en la palabra de Dios. Entonces, esta película es muy interesante y me recordaba precisamente lo que puede ocurrir en los últimos tiempos después de que venga el Señor a establecer su reino. Bueno, la gente va a querer, pero entonces ya no habrá tiempo. ¿Sabe lo que va a pasar? Lo interesante de la película es que la gente va buscando el libro. Pero ¿y dónde está el libro? En la cabeza de... Es ahí donde tenemos que guardarlo. En la cabeza y en el corazón. Y así que me encanta esa película porque precisamente es lo que nosotros tenemos que buscar, aprender la palabra de Dios. Aquí a los niños desde pequeños en la escuela dominical, los tenemos allí recitando versos bíblicos. Cuando yo era pequeña, eso era por default en las escuelas bíblicas. A usted lo ponían a recitar sus versos, usaban mucho los pergaminos con el incentivo de darle cualquier premio, lo que sea a uno. Pero aprender la palabra de Dios desde pequeño es sumamente importante. La Biblia habla en el libro de Proverbios de que instruyamos al niño en su camino, no se está refiriendo propiamente a que lo hagamos evangélico, que no. En su camino es en el camino que ustedes tienen pensado para él de su trayectoria de vida. Y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Sin embargo, que ese camino esté anidado a lo que está en la Biblia, los preceptos de la palabra de Dios, es maravilloso, es ganancia para usted. Todas las que somos madres aquí sabemos que no es lo mismo tener un hijo que está con el temor de Jehová a uno que no lo tenga. Entonces, eso, guiar a los hijos en el camino de Dios, hay que comenzar desde pequeño, con disciplina. Hay padres a veces que dejan que los hijos no manipulen con eso. No se dejen manipular, que en el mañana lo van a agradecer. Y yo soy un testimonio vivo de eso. Yo recuerdo que mi querida tía me iba a buscar. Nosotros todos nos poníamos debajo de la cama para que ella no nos agarrara, y a la hermana Ramona Volques. Sin embargo, ella salía a buscarnos donde quiera que todos estábamos y ahí nos sacaba. Y mi mamá le decía, ¿usted se va para la iglesia con Ramona? Claro que sí. Y allá nos llevaba a la Alianza Cristiana y Misionera, que está aquí en la Avenida Las Américas. Y ahí crecimos conociendo de la palabra de Dios. Silvio. Yo sé dónde está la iglesia de que tú hablas. Eso es como saliendo. Exactamente, la ha visto, ahí mismo es, ahí crecí yo. Ahí crecí yo. Hay que ser conocible, estar atento a todos los detalles, fíjense. Entonces, el salmista nos recuerda eso, dice, la ley de Jehová es perfecta, es recta, es pura, es limpia y es más que todo verdadera. Y ese Salmo 119 nos dice que la palabra de Dios, perdón, el 19, es suficiente para la vida, es perfecta. ¿Sabe por qué? Porque restaura el alma. Podrán decir lo que quieran decir, pero tú no le puedes decir a una madre que tuvo un hijo drogadicto, que conoció la palabra de Dios y que eso le transformó su vida y le devolvió la vida nuevamente, dejando las drogas, cosa que no ha podido a veces ningún programa. Hay cosas que ningún programa ha podido, que la palabra de Dios lo hace. ¿Cómo? Como Dios lo hace. Como Dios lo hace, voy a decir Pastor Javier. Usted no le puede discutir eso a una madre que la palabra de Dios se lo ha devuelto. La pérdida de un hijo. La madre de un hijo, eso no hay programa para eso. No hay programa para cuando una madre, la palabra de Dios. Yo puedo testificar eso. Yo lo puedo testificar. Todos conocemos aquí a Marta Jocelyn Peguero de Bancris, ¿verdad? Y Jocelyn, solamente la palabra de Dios puede hacer eso. Después de la partida de Teiry. Esas transformaciones que ni la ciencia siquiera ha podido explicar. No tiene nombre. Eso es así. Entonces, el poder transformador de la palabra de Dios es completamente suficiente. Y me gusta en el capítulo 19, verso 11, dice que somos amonestados por ella.
La palabra de Dios es la que amonesta. A veces nosotros estamos talalá, 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 talalá. Pero que lo dejemos de hacer, hay que corregir. Pero hay cosas que nosotros hacemos que solamente la palabra de Dios basta para hacerlo. Que una persona tenga ese encuentro, ese toque con la palabra de Dios. No necesita añadura, no necesita correcciones, porque ella es completa. Cuando el corazón se siente quebrantado, confundido o vacío, la palabra de Dios es la que lo restaura, lo transforma. La palabra de Dios es sabiduría y guía. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, dice el verso 7. No hay que ser un intelectual, un erudito, para poder tener la luz de las Escrituras sobre nuestras vidas. Es para cualquiera. Dice que hace sabio al más sencillo. El pastor ha predicado sobre eso y ha puesto el ejemplo de lo que es sencillo, puertas abiertas. Siempre nos dice que cualquiera entra por ahí. Y la palabra de Dios entonces nos da sabiduría. No cualquiera me puede entrar a mí por ahí. Yo no puedo dejar entrar cualquier cosa a mi vida. Yo no puedo dejar de entrar cualquier cosa a mis ojos. Yo no puedo estar tocando todo por ahí. Dice que discierne los pensamientos del corazón. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, ella lo discierne. Porque cuando usted va a la palabra de Dios y hay un pensamiento que le pasa por la mente, entonces ella viene y le amonesta si es malo. Y si es bueno, entonces le alegra el corazón. Pero si es malo, le amonesta, dice la palabra de Dios. Ella tiene ese poder de cuando usted se encuentra con ella, recordarle todas esas cosas. Transforma la vida de las personas. La exposición de la palabra de Dios nos alumbra. No se queda en lo superficial. Dice que en el libro de Hebreos que penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Ni siquiera un ungüento más fuerte puede penetrar a la coyuntura, al alma y el espíritu. Yo, siendo pequeña, a mí me daban unos dolores bien fuertes en las piernas. Y a mí me ponían un ungüento que se llama La Flecha. Yo no sé si sigue todavía. ¿Ustedes se acuerdan de La Flecha? Calientito ahí, bien suavito. Ni siquiera la flecha penetra como penetra la palabra de Dios allá dentro en las coyunturas, en los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted va a cometer algo indebido y la palabra de Dios cuando viene a su cabeza y le recuerda, pero la Biblia dice, pero le está discerniendo las intenciones del corazón. ¿Cuál es la intención que yo tengo al cometer un hecho, un pecado? La palabra de Dios es la única que lo puede detener a cometer una falta que le va a significar a usted un grave error en su vida. Al que va con la intención de matar a alguien y conoce la palabra de Dios, la palabra de Dios lo detiene. Al que se va a suicidar y viene alguien con la palabra de Dios, la palabra de Dios lo detiene. Al que va a robar y bien se encuentra de frente, yo tengo una historia sobre eso, la palabra de Dios dice, no, pero que yo no puedo robar aquí. La palabra de Dios discierne todo lo que está en el pensamiento y todas las intenciones del corazón. Cuando uno va a hablar una mentira y mentira, uno se queda y dice, ¿y cómo la digo? Porque la palabra de Dios me dice que no diga tal cosa. La palabra de Dios se llama hablar verdad. Y ella es la que confronta, la que más confronta de manera directa con el pecado. Además del Espíritu Santo, está la palabra de Dios. Ellos dos trabajan en armonía. La palabra de Dios nos alegra, nos fortalece. Dice que los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y yo quiero que leamos el Salmo 119, del 29 al 30. Yérame. Tanto el Salmo 19 como el Salmo 119, como el libro de Hebreos, como el Segunda de Timoteo, que todos lo hemos leído, nos habla del poder transformador de la palabra de Dios. Y en el Salmo 119 dice, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. El 29, el 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios
delante de mí. Ahora repita conmigo, escogí. Escogí el camino de la verdad. Y entonces yo le haré una pregunta ahora. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que otro tiene que hacerlo por mí o que es una decisión mía? El propia, soy yo que tengo que escoger el camino de la verdad. Nadie más lo puede hacer por mí. Yo escogí el camino de la verdad. El mundo que busca alegría en las cosas pasajeras, la palabra de Dios nos ofrece el gozo verdadero, gozo eterno. Yo me gocé con lo que se gozaban, ¿verdad? A la casa de Jehová iremos por siempre. Y cada promesa de la palabra es un río de esperanza en momentos de prueba. En los momentos de dolor, de tristeza, cuando usted siente que se le está yendo el mundo y está ya en lo profundo, agonizando, donde no hay gente ni psicólogo que pueda decirle a usted nada, solamente la palabra de Dios, la presencia de Dios a través de su palabra, el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted comienza a anidarse en ella, lo primero que usted encuentra esperanza y encuentra justicia, porque usted sabe que Dios es un Dios justo y que no se queda con nada guardado. Y ella se lo recuerda y se lo dice, tranquilo, no te preocupes, porque yo soy un Dios justo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cada palabra que sale de allí, de este libro, en ella encontramos el aliento y el soporte para levantarnos y seguir hacia adelante y no quedarnos derrumbados en el piso. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso. La palabra de Dios dice que es pura. La función de la luz es que alumbrar, mostrar el camino. Si vamos por un lugar y está oscuro, fácil que nos podemos caer en un hoyo, puede pasar un accidente. Tenemos que tener algo para alumbrar, ¿verdad? Una lámpara. Y eso hace la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que una persona que esté con la palabra de Dios en la mano, la lea, la escuche, siga viviendo en tinieblas? ¿Cómo? Si se supone que ella es la que nos alumbra, entonces hay un fallo allí, evidentemente. Y ahí tenemos nosotros que analizarlo, porque muchas veces pasa eso, que escuchamos la palabra de Dios, la leemos, la ponemos en Spotify. ¿Qué es eso? Diga un jovencito, Spotify es una aplicación de escuchar audios y música que están en los celulares. Exacto. Y los millennials. Y que nosotros sigamos escogiendo las tinieblas. Eso se da. Eso se da. Yo siempre le digo a ustedes, a chiquita escala menor y a grande escala. Claro, porque hay gente que vino, que se deja usar del enemigo, ¿verdad? Que viene a engañar, a matar y a destruir. Son gente que porque el maligno sabe usar la palabra de Dios. Sabe que se le apareció al Señor, ¿verdad? En el desierto. Y le digo, escrito está. Y el Señor le devolvió así mismo, ajá, sí. Pero Él dice, miren su palabra que mandará a sus ángeles alrededor de ti. Pírate de ahí. Y eso es lo que el enemigo hace. Comienza a intentar. Eso no es nada, pírate. Tú lo puedes hacer. ¿Qué es esto? No es nada. Es un practico. Después tu vuelo termina y pide perdón. Y yo te perdono porque yo perdono todas las cosas, dice la Biblia. Eso no es nada. Y usted va confiado. Sí, porque el Señor me perdona. Y una y otra y otra y otra y otra vez. No podemos jugar con eso, viviendo en medio de las tinieblas. No puede ser. Entonces es una escogencia. Usted tiene que elegir si yo quiero caminar en la verdad o no quiero caminar en la verdad. No basta con consumir la palabra de Dios de manera superficial. Por eso, la palabra de Dios hay que obedecerla. Es posible leerla, memorizarla, predicar sobre ella y aún así permanecer ciego si no hay obediencia. Por eso digo en el libro de Juan, capítulo 14, dice, el que me ama, guarda mi palabra.
Entonces podemos aprender la palabra de Dios, podemos memorizarla, hacer todo, pero si no la guardamos es porque no lo amamos. El que me ama, guarda mi palabra. ¿Usted ama al Señor? Guarde su palabra. Si yo quiero amar a Dios, tengo que guardar su palabra. Y el libro de Santiago lo recuerda claramente en el capítulo 1, verso 22, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Hay que ser hacedor de la palabra, no solamente oidor de la palabra. Ella refleja el carácter de Dios. Dice el Salmo 19 que el temor del Señor es limpio, que los juicios del Señor son verdaderos. Por eso, cuando estudiamos la palabra, nosotros podemos aprender el carácter de Dios, que es un carácter santo, que es un carácter justo, que es un carácter de fidelidad, es fiel. Eso lo revela desde el principio hasta el final de la Biblia. La palabra de Dios tiene un mensaje concentrado, que es el que le da todo el movimiento, que es el mensaje de gracia y salvación. Todo está contenido en la salvación del ser humano, en la transformación del ser humano. Por eso decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, en el mismo Salmo 119. Ahora, ¿qué hacemos con esa palabra que es toda suficiente? Oye, Dios. Lo que tenemos que hacer es lo que hemos dicho, amarla como el tesoro más grande. Porque el que me ama, guarda mis mandamientos, dice el Señor. También hay que meditarla, no solo leerla. Hay que pensar en ella en todo tiempo. A usted le está pasando algo y tiene que tomar una decisión. La palabra de Dios. Dios siempre hace una anécdota de que él una vez tenía que despedir a una persona y que él no sabía qué hacer cuando trabajaba en Tricom. Y que fue la palabra de Dios que le dijo lo que tenía que hacer con la persona, porque cuando él estaba leyendo, leyó el verso que decía, no temas en despedir la mujer. Y ya eso fue suficiente para él tomar una decisión. Fíjense el poder de la palabra de Dios. Tú dirás, un verso que relacionado, tú lo puedes leer 80 veces, pero hay un día que a ti te aplica para algo. Te toca para una decisión. Por eso hay que meditar en ella, pensar en ella. Si usted puede, en su Biblia, porque cada uno tiene su Biblia, a uno le regala mucha Biblia, pero no le gusta la de uno porque uno tiene que, todas sus anotaciones las tiene ahí. Usarla, marcar. Búsquese un marcador y todo aquello que le llame, que el Señor me esté diciendo algo, márquelo. Póngale fecha, si es posible, al lado. Ahora venden muchas Biblias, muchas versiones, lindísimas los jóvenes que pueden dibujar y colorear alrededor de ella, que si quiere brillito, que si no quiere brillito, que si quiere... Todo se le está poniendo cómoda para que usted se anime. Y usted puede subrayar, yo a veces subrayo con los versículos, pero a veces el Señor me dice algo y yo le pongo ¿por qué? En signo de interrogación, y luego le pongo ¿para qué? Y así yo le animo a que usted pueda hacer con la palabra de Dios, meditarla, no solo leerla, pensar en ella en todo el tiempo. Otra cosa que tenemos que hacer es obedecerla, ya le hemos dicho. No es teoría, la palabra de Dios es una vida práctica. No hacemos nada con aprenderla de memoria, con meditar en ella, si al final de cuentas voy a hacer lo que me da mi gana. Si no hay obediencia, no estamos en nada. Y lo otro que tenemos que hacer es compartirla. Usted no se puede quedar con ese tesoro para usted nada más. Qué lindo, el Señor ha transformado mi vida, me ha ayudado, he salido del lodo cenagoso, antes estaba depresivo, ya no estoy, el Señor me ha dado gozo, me ha dado paz. La gente nota que usted es diferente. Comparta eso, no se quede con eso guardado. Él dice en su palabra, ¿verdad?, que quiere que nosotros prediquemos el evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. Y el Salmo 119, en el verso 46, a ver si lo dejo por ahí. Salmo 119, verso 46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes. ¿Oyó, pastor? Delante de los reyes. Gloria a Dios por eso.
y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Ahí está contenido todo. Yo tengo que amarla, tengo que meditarla, tengo que obedecerla y tengo que compartirla. Por eso dicen que hablaré delante de los reyes, y pone los reyes como lo máximo. Eso significa que no podemos tener temor, porque para estar delante de un rey hay que tener cierto protocolo, ¿verdad? Y cierta medida. Entonces, no podemos tener miedo. En conclusión, tenemos que recordar que la Biblia es la voz viva de Dios para hoy. Que ella es toda suficiente. Todo lo que nosotros queremos saber, encontrar, lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Ella nos restaura, ella nos guía, ella nos alegra, ella nos corrige, porque es una parte importante. Queremos que la palabra de Dios nos alegre, nos diga la cosa. Ah, sí, pero la corrección es lo más importante, porque de eso depende lo que nosotros vamos a recibir como resultado, la corrección. Y en este día de la Biblia, yo quiero que nosotros podamos renovar ese compromiso, el compromiso de poder estar cimentados allí con nuestra cabeza, mente y corazón puesta en la palabra de Dios. Si usted quiere que haya un plan de lectura de la Biblia, nosotros podemos compartirlo para que usted lo pueda tener. Nosotros recomendamos que comencemos con los evangelios. Usted, si quiere, ya tiene tiempo de evangelio, comienza desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero para las personas nuevas, siempre recomendamos que inicien en los evangelios. Puede empezar por el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, hacer las comparaciones, porque eso le va a ayudar entonces a conectar todo lo demás. Y por eso recomendamos eso a los nuevos creyentes. Pero tenemos planes de la Biblia. Nosotros tenemos que renovar nuestro compromiso delante de Dios, de amar su palabra, de meditar su palabra, de obedecer su palabra, que es la parte más fuerte, y de proclamar su palabra. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies, y en este día que estamos festejando, Gracias. el día de la Biblia en esta iglesia, porque todo el mes es de la Biblia, y dejarle en el verso 80 del 119, el verso 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Vamos a considerar nuestros caminos y a volver a darle de vuelta. Si tenemos que dar un giro para volver a los caminos del Señor basado en esta palabra, vamos a hacerlo. Y hablar de la fidelidad de Dios y de su palabra de generación en generación. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, dice el verso 80. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Es ciertamente que es deseable más que el mucho oro afinado, que es más dulce, Señor, que la miel que destila del panal, que cuando estamos enfermos, venimos a tu palabra y ella nos da aliento y esperanza de vida. Y aún también nos puede revelar si en caso de que no vayamos a vivir, cuál va a ser nuestro destino de salvación si hemos creído. Es esperanza completa, Señor, que cuando estamos angustiados es la que nos da calma, que cuando estamos tristes nos trae esperanza de gozo y de paz venidera, y que las cosas no van a permanecer siempre así, sino que van a cambiar. Es tu palabra la que me corrige, Señor. Como esa canción que dice: háblame, corrígeme. A través de tu palabra me corriges. La que me guía, la que es luz, lumbrera mi camino. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad en este país de disfrutarla. Señor,
de nutrirnos libremente de ella. Cuando hay muchos hermanos que no pueden hacerlo y están ansiosos y deseosos por poder tener tu palabra y tienen que hacerlo escondidos porque los buscan, Señor, para perseguirlos. Muchos lugares del mundo donde no se puede transportar, no se puede abrir la Biblia, pero aquí la tenemos de todas las formas, tamaños y colores, Señor, y a veces la desechamos. A veces la olvidamos. A veces, si estamos muy apurados, la recordamos. Pero queremos, Señor, que nuestra vida sea, Señor, como decía el salmista, Señor, que sea mi camino íntegro delante de tus estatutos. Te honramos, Señor, y te bendecimos. En guardar tu ley hay vida. En guardar tus preceptos hay vida. Gracias, Señor, porque además de dar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, todo este libro está contenido en la esperanza de tu regreso y de la salvación que todos son. Gracias a Dios. Recibe toda la adoración y la honra. Gracias por darle a este país, Señor, esa libertad. Y queremos interceder por esos lugares en esta hora, Señor, para que tu misericordia sea establecida sobre nuestros hermanos que están siendo perseguidos en el mundo, Señor. Pero con anhelo y devoción, aún poniendo su vida en riesgo, con alegría, transmite tu palabra. De poco a poco, Señor. Te pedimos que tu misericordia se establezca en estos lugares, Señor, y que sea cumplido tu propósito, Padre. Permítenos disfrutar cada día de esa libertad que tú nos has regalado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, amados.